Vamos a dar la bienvenida ahora a Patricia Muñoz García, quien es trabajadora social, ex concejala de Respeto hace unos días nomás, y es una conocedora de lo que sucede en los barrios, del contacto con jóvenes. Así que preguntarte a vos, Patricia, ¿qué te generaron estas imágenes que circularon el fin de semana? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Patricia. Hola, buen día, chicas. Bueno, principalmente me provoca mucha tristeza, más que nada porque quienes trabajamos en esto es como que conocemos muchos casos, incluido el de este chico, el de este joven, y tuvo una vida muy, muy triste, como la mayoría de los chicos jóvenes, que en muchos casos han llegado a la muerte, terminan o en la muerte o en la cárcel. Lamentablemente son muchas problemáticas por las que atraviesan y una de ellas es la droga. Bueno, simplemente que lo que se vio en el fin de semana es una. A ver si podemos retomar el contacto porque se cayó un poco la conexión. Lo que está diciendo Patricia Muñoz García, que es trabajadora social, que es ex concejala de Respeto, es la incidencia de la droga, ¿no? Claro. Y desde temprana edad, incluso. Ahí le vamos a preguntar, pero desde temprana edad. Ella venía haciendo justamente denunciando esta cuestión de los 10 años y lo que planteábamos, ¿qué pasa cuando los jóvenes, cuando los padres están trabajando, cuando no están madre y padre en la casa, cuando no está el estado que contiene, queden como a la deriva? Claro, bueno, y esto, desde la falta de educación en pandemia, no la falta de educación, sino el cambio de modalidad de pandemia. Si no tenés datos en internet y no tenés dispositivo, no podés educarte, fue dificultoso, no están los adultos responsables en la casa. ¿Qué pasa con esos chicos, no? Patricia, ahí te tenemos de nuevo, retomamos el contacto. Te escuchábamos hablar sobre la incidencia de la droga, fundamentalmente. Sí, tal cual, que influye muchísimo, que la verdad es que no tenemos ofertas sociales para los jóvenes, porque todas las muertes que han habido, yo conté 23 desde enero del 2019 hasta la fecha, ninguno supera los 30 años. Entonces eso es un indicador grave. Tenemos el deber del Estado, digamos, el deber de generar políticas públicas para contener a esos jóvenes y no llegar cuando ya es tarde. Y es sencillo de entenderlo. No digo que lo justifico, pero para entender a dónde llevan todas esas emociones, esas frustraciones, el hambre, la desigualdad y todo lo que sufre un joven desde que nace y por todo lo que tiene que atravesar y en un mundo donde ni siquiera pueden pertenecer. Bueno, la violencia es como un método que les posibilita ese futuro de pertenecer, que tal vez les da hasta un nombre. Tal vez es complicado de entender, pero es lo que sucede todo el tiempo, solo que ahora se vieron el fin de semana a través de imágenes. De hecho, cuando veíamos las imágenes que, como decías vos, muy tristes y también que generan preocupación el hecho, por ejemplo, de que haya el uso de arma de fuego, de arma blanca. ¿Qué pasa también en nuestra ciudad con el acceso a este tipo de armas por parte de jóvenes? Y la verdad que es un tema muy complicado, pero todos sabemos, o quienes trabajamos en esto y quienes andamos en barrios populares y asentamientos, que es mucho más fácil conseguir un arma de fuego por 1.500 pesos que una guitarra o que conseguir una changa, por ejemplo. Perdón que lo diga tan bruscamente, pero es así. Quien necesita un arma de fuego sabe de dónde ir a buscarla y sabe el precio que la consigue también. Prácticamente regalada. Lo mismo que una bolsita de alita. Eso es accesible para cualquier pibe de barrio y que a la oferta la tiene casa de por medio. ¿Qué es alita? Ahora, Patricia, expliquemos qué es alita. Alita es cocaína mezclada, digamos, con porquerías, o sea, les termina dañando aún más el cerebro. Y si no consiguen eso, consiguen pastilla, que es peor. Le llaman corajín, porque es como que les da ese valor para salir a robar. Bueno, eso, por más que se denuncie, muchas veces no llega a un allanamiento, no llega. Pero las respuestas no tienen que ser siempre punitivas. Tenemos que contener a través de ofertas sociales, a través de deporte, recreación, cosas que el Estado no provee. Sin ir más lejos, contarles que cuánto hace que tenemos una Secretaría de Juventud con presupuesto.
Eh, y eso no se ve en los barrios, no llega. Para los pibes que no están escolarizados, no llega. Entonces, un pibe que accede a un arma es porque ya hace rato dejó la escuela. Ahí es donde tenemos que estar, mucho tiempo antes. No alcanzan las políticas públicas del Estado, decís Patricia, entonces hay que generar más y que lleguen efectivamente a los barrios más vulnerables. Me animo a decir que para estos rangos de edad, adolescencia, no hay políticas públicas. Directamente no hay. Distinto es a niñez, que también se trabaja sobre la emergencia, sobre cuando ya hay un derecho vulnerado. Claro. Y para los adolescentes, lamentablemente, lo que hay es punitivismo y encierro. Ya se llega cuando ya se cometió un delito y derecho a Córdoba. Es lo que sucede todo el tiempo. Entonces, al haber definiciones policiales como las que escuchamos después de 5 o 6 fiestas clandestinas en el río, bueno, también deberían de haber definiciones sociales. ¿Qué rol se le tiene que exigir a la policía en estos casos, en lo que viene ahora incluso del verano? ¿Qué le pedirías vos y qué se espera de nuestra policía? Yo creo que tienen principalmente el rol de prevención también. Yo creo que lo que sucedió, si bien es un emergente de un medio hostil, donde no estoy justificando, repito, sino para que se entienda, esto sucedió porque también se dejó desde el intendente, desde la policía, desde el COE, para que los jóvenes no molesten en el centro, no molesten al no tener lugares a donde ir a recrearse, ¿eh? Y bueno, dejémoslo que se maten en el río. Esa es mi opinión personal. Y repito, no hay políticas públicas. A los jóvenes, ¿qué les estamos ofreciendo hoy en día? ¿Qué les ofrecimos durante la cuarentena? Nada. Quienes de los barrios vulnerables estaban estudiando, muchos dejaron en la cuarentena porque no tenían acceso a internet. Claro. Entonces, ¿cómo les vamos a prohibir todo de que no se junten con sus amigos? Y por más que abran los boliches, por ejemplo, hay un porcentaje enorme que es el de muchos jóvenes de sectores vulnerables, que no tiene a dónde salir. Sí. Directamente no pisan un boliche, porque hay limitaciones simbólicas, como la pasarela, como cruzar el puente, como el centro, que saben que no pueden estar porque los corre la policía. Bueno, lo que acabas de decir era lo que tenía que ver con mi próxima pregunta, ¿no? Porque por ahí hay títulos o formas de anunciar lo que pasó en el río, como que no, porque no hay boliches, entonces las fiestas clandestinas en el río se desmadraron y también no hay contención. Digo, ¿solucionaría en algo la apertura, la flexibilización de boliches más allá del lugar, del sector social para el cual sea dirigido el local bailable y nocturno? No, en absoluto, porque los after, los instales que se llaman, esto que sucede en alguna casa, en algún lugar donde no los pueda rastrear ni la policía ni el EDECOM, suceden todo el tiempo, sucedían antes de la pandemia y nos vienen matando a nuestros jóvenes, o se vienen matando hace mucho tiempo. Recuerdo a Mati en los carnavales, 14 años, Gordito Allende en una fiesta clandestina, y justamente porque no tenían boliches para sectores populares, no hay boliches donde puedan ingresar, por usar gorrita, por limpiar vidrios en el semáforo. Entonces es una problemática muy compleja, con muchas aristas, pero creo que la clave está en lo social también. Y, repito, en la falta de políticas públicas para este sector o para esta franja etaria. Y también un combo de social-cultural, que es que las familias están totalmente fragmentadas. Entonces el Estado, cuando sucede eso, tiene que estar presente. Cuando hay un adolescente de 13 años consumiendo, o de 10 años consumiendo, porque de 10 años también consumen, y si vamos a hablar así en síntesis, tenemos solo Granja Siquem y Cedronar, que trabajan constantemente en el día a día de estas situaciones. Es muy poco, muy poco. No alcanza. Casa del Sol, ¿cuántos años hace que está cerrada? Dándole la espalda a un cativo, por ejemplo. Y repito, tenemos una Secretaría de Juventud, esta Casa del Sol,
Hay muchos recursos del Estado que están siendo obsoletos. ¿Y qué observaste, Patri, durante esta pandemia? ¿Cómo también se fueron vulnerando aún más derechos de niños y jóvenes, también en nuestra ciudad, claro? Terrible, terrible todas las problemáticas que sucedían antes de que apareciera este virus, lamentablemente se profundizaron aún más, con la particularidad o está tan mal y tan tristemente funcionando perfecto este sistema perverso de que la droga nunca dejó de venderse, al contrario, se vendió más con el encierro, para cualquier clase social. Y, por ejemplo, en el caso de la niñez y de la adolescencia, se vulneraron muchísimos derechos. Niños, niñas que estaban atravesando por un abuso sexual, estaban conviviendo Claro. con el abusador. Muchos de quienes trabajamos en territorio golpeando en tribunales para que por favor se respeten las medidas cautelares, para que esos niños estén bajo protección. Y los adolescentes también la pasaron mal y la siguen pasando, no tenían a dónde ir. En el mejor de los casos, bajo el cuidado de sus padres, pero hay otros que es peor, o sea, con drogas, con toda una familia fragmentada, sueñan con que ya no pudieron estudiar, bueno, sueñan con algún trabajito y ese trabajito no está. Entonces, este mundo que pide pertenecer, que te pide ropa, que te pide... Yo, por ejemplo, me acordaba de este caso que se vio en los medios. Un día, en el semáforo me dijo que ya había juntado la plata para comprarse la ropita para Navidad, porque había que ponerse una ropita nueva. Entonces, eso lo pide el sistema, vestirnos con una ropita nueva para Navidad. Y no tenía dónde dormir este pibe. Entonces, es muy triste la realidad y no sé, lo que vimos fue nefasto, porque linchar a alguien de la forma que lo lincharon no justifica nada, ni siquiera un asalto, ni nada por el estilo, y reaccionamos tal cual sucedió lo que reciben, digamos, en medio hostil. Violencia también es no comer, eso también es violento. ¿Qué vamos a pedir? ¿Un abrazo? No, es obvio que vas a recibir más violencia si recibiste violencia. Los excluidos del sistema. Patricia, un gusto hablar con vos, lamentablemente, a raíz de todo lo que está pasando. Muchísimas gracias por el contacto con Punta la M. Gracias a ustedes, chicas. Un abrazo. Hasta luego. Bueno,